En esta clase veremos las dimensiones y métricas foco para la etapa de adquisición. Y al igual que la clase anterior, partiremos por hacer una recapitulación de las métricas y dimensiones que ya conocemos, partiendo por la de tipo dispositivo. Esta dimensión se refiere a que si tú te estás conectando a un sitio web a través de un celular, de una tablet o de un computador de escritorio. Por otro lado, hay otra dimensión que hemos visto y que de hecho profundizamos una unidad completa, que fue la unidad 1, que son los marketing channels. La otra dimensión que también revisamos en esa misma unidad es la de tipo de medio, que se refiere a que si tú estás entrando por un marketing channel de forma paga o de forma orgánica. Ahí también vimos la apertura de tipo de interés, que es brand y non-brand, que se refiere a la diferencia de buscar algo genérico versus algo con una marca, como por ejemplo sería buscar taladros en general o taladros Sodimac. La primera sería una búsqueda non-branded y la segunda sería una búsqueda brand. Y también vimos la métrica de porcentaje de tráfico móvil, la que vimos que en su mayoría es tráfico desde celulares, que representaba según StatCounter a nivel global más de un 60% de las navegaciones. Finalmente vimos la métrica de participación por marketing channel o participación por canal, donde vimos que habían sitios que tenían mucha participación en directo y eso quería decir que tenían una alta construcción de marca. Entonces, para ahora profundizar en las dimensiones y métricas que nos sirven para atraer tráfico hacia nuestro sitio, vamos a revisar los marketing channels, pues es desde donde efectivamente podemos atraer los clientes hacia nuestro sitio. Y en particular vamos a descartar aquellos marketing channels que nosotros no podemos controlar de forma inmediata y que también no necesariamente nos sirven para poder traer tráfico de clientes nuevos. Con esto me refiero a que directo, como habíamos visto, se construye en el tiempo. Referrals no depende de nosotros porque quiere decir que algún sitio nos linkeó y nosotros podemos pedir un favor, pero no necesariamente lo pueden cumplir. Y finalmente, email marketing, que si bien es algo que nosotros sí controlamos, no trae clientes nuevos, sino que es sacarle provecho a la base de datos que vamos captando. Y por eso que para continuar nos vamos a fijar en los marketing channels de Search, Social y Display, porque son los que podemos controlar y nos sirven para atraer clientes nuevos. Porque al permitir hacer publicidad, vamos a ver que los podemos controlar de forma instantánea. Entonces, ahora quiero definir el primer concepto que es relevante cuando uno hace publicidad. Y para eso partiremos por lo más básico. Nosotros, para atraer tráfico a nuestro sitio, lo primero que tenemos que hacer es aparecer en un marketing channel. Y para poder aparecer, nosotros necesitamos generar lo que se denomina una impresión, es decir, mostrarnos dentro de ese lugar. Y ese concepto viene del mundo de los periódicos, cuando se hacen publicidades dentro de un diario, como ese periódico se tiene que imprimir, por eso se le dicen impresiones. Y estas impresiones no solamente se dan en display, se pueden dar en cualquiera de los marketing channels. De hecho, independiente que sea pago o orgánico, en este caso en Google, que estos son anuncios y estos son resultados orgánicos, en ambos casos estaríamos haciendo una impresión. Lo mismo pasa en social, donde independiente que sea un post orgánico o un post promocionado pagado, ambos casos también serían una impresión. Entonces, las impresiones están presentes en todos los marketing channels. Ahora que ya tenemos definido esta métrica de impresiones, la pregunta es ¿cuánto nos cuesta hacer estas impresiones para atraer tráfico a nuestro sitio? Y acá primero vamos a descartar los canales que son orgánicos, que a uno le cabe la tentación de decir, bueno, si es que son gratis, ¿por qué no traigo desde ahí las impresiones que necesito para mi sitio? Pero lo primero es que cuando uno se posiciona en Google de forma orgánica, eso cuesta mucho tiempo y adicionalmente no es fácil lograrlo, sobre todo estar en las primeras posiciones. De hecho, te dejo un enlace con la guía oficial de Google para poder optimizar nuestro sitio para aparecer en esos primeros resultados. Pero como te digo, eso cuesta tiempo. Por otro lado, el mundo de las publicaciones orgánicas dentro de redes sociales, la verdad es que tiene un alcance muy bajo. Es decir, incluso aunque tengamos una base de seguidores muy grande, no vamos a poder llegar a ellos de forma natural, porque las mismas redes sociales han ido modificando la forma en cómo operan para que se nos haga dificultoso llegar a nuestros propios clientes capturados, porque lo que les conviene es que hagamos publicidad. Y si haces el esfuerzo de hacerlo, en realidad vas a estar llegando solamente entre un 2 y un 8% de las personas que te siguen.
Habiendo comentado esto, ahora sí podemos ver cuánto nos cuestan estas impresiones que son pagas. Y el primer concepto que hay que tener claro es que en realidad en Internet uno no compra de a una impresión, sino que compra en realidad de a 1000 impresiones. Entonces, el primer concepto que tenemos que ver es el concepto de CPM o Cost per Mil, que significa costo por mil. Lo que quiere decir que cuando tú quieras comprar un grupo de impresiones dentro de un sitio en el cual tú quieres aparecer, la negociación que harás va a ser en torno a este número, al número de miles de impresiones. Tú vas a comprar miles de impresiones y no impresiones de forma unitaria. Esta métrica es particularmente relevante para el mundo del branding, donde muchas veces nosotros requerimos en sitios particulares que sabemos que visitan nuestras audiencias, porque lo vimos a través de SimilarWeb. Ahí es donde nosotros necesitamos hacer esta negociación de comprar miles y miles de impresiones, y por eso que la moneda de cambio va a ser esta métrica de CPM, donde el CPM puede fluctuar en costo desde $1 a $15 dependiendo de lo premium que sea el lugar donde tú quieres hacer la publicidad y obviamente la audiencia a la cual tú quieres llegar, porque entre la audiencia sea más valiosa, más personas quieren llegar a la misma audiencia y a mayor demanda es que suben los precios por llegar a esa audiencia. Revisemos entonces cuál es la fórmula del CPM, y la fórmula es el costo de la publicidad que yo haga en un lugar determinado dividido por el total de impresiones me daría el costo unitario por cada impresión. Y como dijimos, tenemos que llevarlo a base 1000 y por eso es que lo multiplicamos por 1000. Y así es como calculamos nuestro CPM. Para seguir avanzando en las métricas de tráfico, ya sabemos lo que son las impresiones, que es cada vez que se muestra un anuncio dentro de un sitio web. En este caso lo estoy simbolizando como alguien que está hojeando una revista. Esto se complementa con el concepto que habíamos visto previamente, que es el concepto de alcance. De hecho, habíamos visto el concepto de alcance potencial. Entonces, acá lo que estoy simbolizando es el alcance efectivo o reach. ¿Qué quiere decir esto? Es a la cantidad de personas a la cual efectivamente le llegó nuestro mensaje. Y acá, comparando estos dos números, podemos encontrar una métrica que es muy importante, que es el número de veces que nosotros aparecimos dividido por a cuántas personas diferentes le mostramos publicidad. Y eso se conoce como frecuencia, es decir, el número de impactos promedio que tuvo la audiencia a la cual nosotros le hicimos la publicidad. Y este número es muy importante porque si nosotros tenemos campañas que tienen bajita frecuencia, es decir, a una persona la impactamos pocas veces, lo más probable es que no generemos una recordación en esa persona y no logremos que haga la acción que necesitamos. O tampoco vamos a lograr realmente mover el conocimiento de nuestra marca en ese segmento. Sin embargo, si pasamos un cierto límite y nos vamos a hacer mucha saturación, le mostramos demasiadas impresiones al mismo grupo, también va a ser peligroso porque esos usuarios pueden sentir que la publicidad es invasiva y probablemente hasta nos reclamen. Para finalizar las métricas que vamos a ver en esta etapa, quiero referirme al concepto que habíamos visto anteriormente, el alcance potencial. Y en este ejemplo que tengo en pantalla, acá estoy diciendo que esta persona que está repartiendo el periódico es la persona que logra el alcance, pues está logrando tocar y entregarle en la puerta a las personas este mensaje. Y con alcance potencial nos referimos a dónde esta persona potencialmente podría entregar esos periódicos. Pero obviamente esta persona es humana y no puede recorrer toda la ciudad. Y por tanto el lugar donde efectivamente entregue los periódicos, a eso se le va a llamar el alcance versus el alcance potencial. Y cuando calculamos la división entre el alcance efectivo y el alcance potencial, vamos a tener el porcentaje del alcance logrado o el porcentaje de reach. Y este número es muy importante porque habla de la capacidad que tuvo nuestra publicidad de llegar a nuestro segmento objetivo. Como resumen de lo que hemos visto, lo primero que hacemos es segmentar, ubicar nuestra audiencia potencial y después hacemos nuestras impresiones a el grupo de la audiencia que nosotros podamos alcanzar, que va a ser el alcance efectivo. Y de estas personas, algunas van a hacer clic sobre este anuncio y van a llegar efectivamente hacia nuestro sitio y van a comenzar una sesión. Entonces, este es el flujo de las métricas que hemos visto y lo que necesitamos hacer para poder atraer tráfico a nuestro sitio. En este esquema de resumen está implícita una de las métricas más importantes en el mundo de la publicidad digital. Y esa métrica se refiere a la efectividad que tienen los anuncios que nosotros mostramos en Internet. Porque esa comparación de las veces que se mostró el anuncio con las veces que se dio clic
nos va a decir si es que un anuncio fue muy efectivo, si es que efectivamente mucha gente le da clic y llega a nuestro sitio web, o que va a ser poco efectivo si es que mostramos muchas veces el anuncio, pero muy poca gente le da clic. Y para simbolizar esto, tenemos que calcular el ratio, que es dividir la cantidad de clics totales de una campaña publicitaria dividido por el total de veces que se mostró esa campaña. Ya este ratio lo vamos a conocer como CTR o CTR o click-through rate, que es un número que hay que multiplicar por 100 y que simboliza la efectividad de nuestros anuncios, porque al ser la división entre los clics y las impresiones, nos está hablando de la capacidad que tienen nuestros anuncios de derivar tráfico hacia un sitio. Para finalizar, vamos a ver una última métrica que es muy importante porque nos dice cuánto nos cuesta cada clic que logramos con la publicidad que estamos haciendo. Y para eso tenemos que tomar el total de la inversión que hicimos y dividirla por el total de clics. Y con eso vamos a encontrar el número unitario de cuánto nos costó cada clic que nos hicieron en nuestra publicidad. Y esta métrica es muy importante porque habla del costo de atraer tráfico a nuestro sitio, porque es el costo que alguien le dé clic a un anuncio y llegue a nuestro sitio. Para finalizar la clase te voy a dejar un ejercicio, y es que acá tengo las fórmulas de las métricas más importantes que vimos en esta clase, y a la derecha tengo una tabla de datos, y me gustaría que tú calcules parte de las métricas que vimos en esta clase, que son la métrica de CTR, CPM y CPC. Y para eso te pido que pauses esta clase y hagas el cálculo con una calculadora o un Excel, porque a continuación te voy a mostrar el resultado, pero no quiero que lo veas hasta que hagas tú el ejercicio. Entonces, por favor, para la clase. Acá te estoy esperando, para la clase y haz el ejercicio. ¿Ya lo hiciste? Bueno, veamos entonces la solución. Y como te dije, te voy a dejar el enlace de esta solución abajo. Y este es el link que está abajo que yo he abierto, donde acá está la solución del cálculo de las métricas para este primer ejercicio de la unidad 3. Y para que tú puedas ver cuáles son las fórmulas que utilicé, lo único que tienes que hacer es irte a la parte de archivo dentro de este Google Sheets y darle clic a hacer una copia. Y cuando hagas esta copia, se va a crear el mismo archivo que estabas viendo anteriormente, pero dentro de tu propio Google. Y con esto tú vas a poder manipular y ver qué es lo que está ocurriendo dentro de las fórmulas de esta tabla. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver que el CTR o click-through rate es la división entre los clics y las impresiones, tal cual como lo vimos en la clase. Te invito a que tú revises el resto de las fórmulas y recuerda, para poder editar tienes que primero hacer una copia y así vas a poder ver los resultados. Para finalizar, veamos cuáles fueron las métricas que agregamos a nuestra tabla de resumen. Y vimos la métrica de alcance y también el porcentaje de alcance, que se calculaba como el alcance efectivo dividido en el alcance potencial. También vimos la métrica de impresiones, los costos, la frecuencia, el CTR, los clics, el CPM y también el CPC. En la siguiente clase veremos las dimensiones y métricas foco que tenemos que tener para la etapa de interacción. En esta clase vamos a ver las dimensiones y métricas foco para la etapa de interacción. Y al igual que en las dos clases anteriores, vamos a revisar las dimensiones y métricas que ya conocíamos anteriormente. Y en este caso, para interacción, solo conocemos dos métricas. La métrica de usuarios, que definimos en la unidad 2 y que hace referencia precisamente a quienes usan un sitio web o una app. Y por otro lado, la métrica de sesiones, que es la cantidad de veces que se ingresa a un sitio web o a una app y el conjunto de interacciones que se hacen en un periodo determinado. Y esto fue lo que definimos en la unidad 2. Entonces, con estas definiciones en mente, ahora vamos a revisar el resto de las cosas importantes dentro de la etapa de interacción. Y para eso, primero quiero mostrar el concepto de la jerarquía de la navegación. Y la revisión de esta jerarquía nos va a ayudar a dar un mapa de cómo se producen las interacciones dentro de un sitio web. Y el primer concepto de la jerarquía es el de sitio web, el cual va a englobar el resto de las interacciones que podemos hacer, por ejemplo, dentro de una sesión. Y este sitio contiene las diferentes páginas que en su conjunto hacen el sitio, como por ejemplo la página de inicio, la página de home, que sería la puerta de entrada que podríamos tener hacia nuestros visitantes. O también diferentes páginas como pueden ser cada uno de los productos que estamos vendiendo en nuestro e-commerce. Y esta página, cada vez que se visiten, se va a registrar la métrica de page view o página vista, que en el mundo de Google Analytics se conoce simplemente como visita.
Y después, en cada una de esas páginas, nosotros podemos interactuar con elementos de la página, como por ejemplo, dentro de una página de producto, ver cada una de las fotos del producto que estamos mirando o también ver los comentarios. Cada una de esas interacciones se conocen como eventos. Entonces, tener clara esta jerarquía es muy importante porque en las herramientas de analítica digital hay algunas de estas interacciones que se registran de forma automática y otras que nosotros tenemos que configurar para que después posteriormente las podemos ver dentro de la data de una herramienta de analítica. Y las interacciones que se registran de forma automática dentro de una herramienta de analítica digital es cuando va cambiando la URL que nosotros estamos viendo dentro del navegador. Por ejemplo, si nosotros ingresamos a un sitio a través de un dominio.com, el cual no tiene ninguna página después, simplemente, por ejemplo, mercadolibre.com, si después nosotros nos vamos a una página de categoría y después a una página de producto, en cada una de esas interacciones va a cambiar la URL. Por ejemplo, va a decir mercadolibre.com/categoría y después mercadolibre.com/producto. Entonces, esos cambios de URL Google Analytics, por ejemplo, los registra de forma automática. Sin embargo, si es que tú haces alguna interacción dentro de las páginas, como lo que dijimos de ver una foto o hacer un comentario, esas interacciones, al no cambiar la URL, no se registran de forma automática y las vamos a tener que registrar de forma manual. Para que quede esto más claro, ahora vamos a ver una simulación de una navegación dentro del sitio de Mercado Libre y ahí te voy a ir contando cada vez que se haga, por ejemplo, una vista de página o page view o visita, o también cuando se haga una interacción desde un evento. Y así vamos a ir revisando cuáles son las diferencias y que todo esto quede más claro. Entonces, para partir, vamos a simular que estábamos, por ejemplo, buscando en Google cuadernos y nos apareció dentro de los resultados de Google este anuncio que está acá de Mercado Libre. Y como podemos ver, el resultado que se muestra acá es muy específico porque nos habla de la diversidad de cuadernos que vende Mercado Libre. Entonces, si le doy clic acá, se va a cargar ahora la página de Mercado Libre precisamente con la página que muestra todos los cuadernos que están disponibles dentro de Mercado Libre. A eso se le denomina página de categoría o también PLP, Product Listing Page. Y para simbolizar la URL real de la página donde se muestran estos cuadernos, acá he escrito una versión simplificada que busca ilustrar esa página y he puesto cuadernos-universitarios. Y como ya estamos navegando esta página de categoría, hagamos un recuento de las diferentes métricas que están ocurriendo en esta simulación de navegación. Como estoy ingresando a este sitio, en este caso voy a ser yo un usuario. Por otro lado, también como ingresé al sitio, se tiene que marcar una sesión. Y también, como se ha cargado la página de cuadernos, que es una página de categoría, también se tiene que marcar un page view o página vista, y por tanto voy a tener uno. Continuando con la navegación, supongamos que me interesó este cuaderno, por tanto le voy a dar clic y acá simulo que se abrió esta página de producto que también se conoce como PDP o Product Detail Page y en español página de detalle de producto, la cual nos muestra la información completa sobre el producto que estamos interesados. Y acá, como se acaba de cargar una nueva URL, entonces vamos a tener una segunda visita dentro de la misma sesión, que es una visita a la página de producto. Para continuar con el ejemplo, ahora te quiero mostrar los eventos que ocurren dentro de una página web. Y para eso voy a duplicar la página que estamos viendo y voy a ir mostrándote ciertas interacciones que estoy haciendo, que estas interacciones, como dijimos, no se van a guardar de forma automática en una herramienta de analítica digital, sino que las tenemos que configurar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si quisiéramos ver la segunda foto dentro de la página de detalle de producto? Cuando le demos clic, acá vamos a ver que se nos carga la siguiente foto. Sin embargo, no existe un cambio de URL al hacer esta interacción. Entonces, vamos a seguir con la misma cantidad de páginas vistas, pero se nos va a agregar un evento si es que lo tuviésemos configurado. Por otro lado, si nosotros hacemos scroll hacia arriba y vemos el resto del detalle de la página, también si es que tuviésemos configurado el evento de scroll, debería cargarse un segundo evento dentro de nuestra configuración. Adicionalmente, si por ejemplo nosotros favoriteáramos este producto, también se debería agregar un tercer evento. Todos eventos que no han cambiado la URL, por tanto, si no los tuviésemos configurados, en realidad esto no quedaría registrado dentro de nuestra herramienta de analítica. Continuemos con la navegación para poder comprar el producto y si le damos clic acá,
Ahora sí se va a cargar una nueva página que va a ser la página de checkout, que es el proceso que nosotros tenemos que seguir para poder comprar el producto. Y como se cargó esta nueva URL, ahora vamos a tener una tercera página vista dentro de la misma sesión. Y acá para seguir la navegación vamos a seleccionar cuándo queremos que llegue el producto, lo cual va a cambiar nuevamente la URL, por tanto se va a generar una nueva página vista. Después vamos a seleccionar el medio de pago, lo que cambia de nuevo la URL, por tanto otra página vista. Y después cuál es el número de cuotas por la que queremos pagar para este producto, lo cual va a cambiar de nuevo la URL y va a generar una sexta página vista. Cuando estemos acá, ya por fin vamos a poder darle clic a comprar, y una vez que le demos clic a comprar, se va a cargar una página muy especial, que es la página de gracias, la cual también va a marcar una nueva página vista. Y esta página de gracias es muy especial y te pido que la guardes en tu memoria porque más adelante la vamos a utilizar. Para finalizar el ejercicio, recapitulemos cuáles son las partes que van a quedar registradas de manera automática en una herramienta analítica digital y cuáles son las que tendríamos que configurar de forma manual para que así tengamos registro de las interacciones. Entonces, lo primero es que las métricas de usuario, la métrica de sesiones y las de páginas vistas, todo eso va a quedar registrado de forma automática. Por tanto, la interacción entre la PLP, las PDP, todo eso queda registrado de forma automática. También todas las interacciones que hicimos en el checkout, al igual como la interacción final que fue cuando se nos mostró la página de gracias. Por otro lado, los eventos que no cambiaron la URL, cada uno de esos se tiene que registrar de forma adicional. Y para muchos de esos vamos a tener que pedirle a nuestras ingenieras o ingenieros que nos ayuden con ciertas configuraciones para que se envíe la información de cuando un usuario haga una interacción como las que vimos anteriormente. Dado que terminamos el ejercicio, ahora volvamos a nuestra tabla y hagamos el resumen de las dimensiones y métricas que podemos agregar. La primera es la de tipo de página, donde vimos conceptos de e-commerce como el de PLP y PDP, que una es página de categoría y la otra página de producto. También vimos el concepto de página, que es cada una de las URLs que fueron cambiando dentro de esta simulación de navegación. Y en cuanto a métricas, reforzamos el concepto de visitas a páginas o page views, que en el contexto de Google Analytics simplemente se llaman visitas. Y también agregamos el concepto de eventos como una de las métricas que nos permiten medir las interacciones que no cambian la URL cuando estamos navegando en un sitio. Con esto hemos cerrado la clase de las métricas y dimensiones más importantes de interacción. En la siguiente clase vamos a ver las métricas asociadas a resultados. En esta clase veremos las dimensiones y métricas foco para resultados. Y recapitulando lo que habíamos visto en las unidades anteriores, hay dos métricas que corresponden a la parte de resultado. La primera es la de ingresos y la segunda es la de conversiones, algo que explicaremos con profundidad en esta clase. Y para eso vamos a revisar el esquema que vimos en la clase anterior del flujo de navegación simulado de una compra. Y acá habíamos dicho que teníamos una página que era muy especial, que es la página de gracias. Porque cuando un usuario llega a esta página, está mostrando que acaba de finalizar una compra y por tanto quiere decir que logramos hacer que hiciera la acción que nosotros queríamos, es decir, convirtió dentro del sitio. Ahora, como tú puedes ver acá, esta página está marcado en verde porque es una página que se registra de forma automática, pero así se registran muchas otras de forma automática. Entonces, el desafío que tenemos acá es poder decirle a cualquier herramienta de analítica digital que esta página de acá no es igual que el resto. Entonces lo que necesitamos hacer es cada vez que un usuario pase por una URL que tenga el /congrats, que significa felicitaciones en inglés, cada vez que alguien pase por ahí, nosotros necesitamos indicarle a nuestra herramienta de analítica que se produjo una acción deseada, una acción que tiene valor para el negocio. A eso se le llama conversión. Y en este caso, la conversión es la conversión de compra o purchase en inglés y también se conoce como transacción en español en el mundo del e-commerce. Y la pregunta es ¿cómo se hace esto? Y para eso tú tienes que pedirle a la persona que es experta en analítica dentro de tu organización que le señale a Google Analytics, por ejemplo, que esta página es diferente al resto, que simboliza una conversión. Para explicarme mejor, acá tengo esta serie de pelotas que simbolizan el patrón de navegación que habíamos visto en el ejercicio anterior. Por ejemplo, esta pelota muestra cuando nosotros visitamos la PLP de cuadernos universitarios y esta otra representa cuando seleccionamos el medio de pago con el que queríamos pagar.
Entonces, lo que hay que pedirle al equipo experto es que indique que la página que está acá, que es la página de Congrats, es una página completamente diferente al resto, porque simboliza que se logró la acción de valor hacia el negocio, que es la acción de compra. Una vez que eso esté configurado, nosotros vamos a poder mirar estas acciones de valor dentro de nuestros reportes, como por ejemplo mirar desde qué país se producen más de estas compras o desde qué marketing channel atraemos más compras. Y ese es el valor de poder marcar las conversiones. Para que quede más claro, veamos un ejemplo. Entonces acá yo ya tengo abierta mi cuenta de demo de Google Analytics, la del Google Merchandise Store, y estoy dentro de la sección de adquisición y la subsección de adquisición de tráfico. Y acá voy a minimizar esta parte, y acá tengo este reporte que me muestra por marketing channels las conversiones. Y dentro de las conversiones yo puedo seleccionar, como habíamos visto en las clases previas, la conversión de purchase o la conversión de compra. Entonces, gracias a haber configurado y haberle dicho a Google Analytics que la página de Gracia es diferente al resto, es que nosotros podemos acceder a esta data. Y así es como podemos saber cuáles de los marketing channels están atrayendo más conversiones hacia nuestro sitio. Y lo único que tenemos que hacer para eso es seleccionar la conversión en particular. Y acá se nos van a cargar los datos sobre el número de transacciones que han ocurrido dentro de este e-commerce. Y así nosotros podemos ordenar, por ejemplo, de mayor cantidad a menor cantidad de transacciones por marketing channel. Si te estás preguntando para qué otras cosas sirven el haber medido las transacciones, voy a mostrarte un ejemplo con datos. Entonces acá tengo una tabla abierta por tipo de medio, orgánico y pago, y tengo la métrica de sesiones, transacciones, ingresos y costos. Y gracias a que nosotros tenemos ahora particularmente la métrica de transacciones, nosotros podemos comparar la cantidad de transacciones que estamos trayendo con las sesiones que se están originando dentro de nuestro sitio. Y esto nos sirve para poder ver si es que un tipo de medio en particular genera mayores transacciones que otro. Pero acá, como evidentemente los volúmenes son diferentes, necesitamos compararlo en términos porcentuales. Es decir, si nosotros generamos el ratio entre las transacciones y las sesiones, vamos a poder saber si es que el tipo de medio orgánico tiene una mayor eficiencia en convertir compras o si es que el tipo de medio pago es el más eficiente. Y para eso vamos a introducir el concepto de tasa de conversión, que busca precisamente generar ese ratio de eficiencia. Entonces, si nosotros dividimos las transacciones divididos en las secciones por cada una de las filas que está acá, vamos a poder encontrar precisamente cuál de estos tipos de medio es el que es más eficiente para poder generarnos compras. Entonces, al igual que en la clase pasada, te pido que te tomes un tiempo, pauses y calcules la tasa de conversión de cada una de estas filas. ¿Ya lo hiciste? Ahora veamos el resultado. Y el resultado acá es que para orgánico hay una tasa de conversión de 1.26 y para pago de 0.38. Eso quiere decir que orgánico es mucho más efectivo que pago para poder generar ventas. Por tanto, si nosotros incrementáramos el volumen de tráfico que estamos trayendo a través de los marketing channels orgánicos, deberíamos esperar un cambio en transacciones mayor a que si lo hiciéramos por tráfico pago. Recuerda que al igual que la clase anterior, abajo te dejo el link donde están las tablas donde hice los cálculos que estoy mostrando en pantalla. Entonces, si tú abres el archivo que habíamos visto anteriormente, al cual te pedí que sacaras una copia, acá vas a poder precisamente ver la fórmula de la tasa de conversión, al igual que los ejercicios previos. Para finalizar, recapitulemos lo que aprendimos en esta clase. Y acá vimos que a las conversiones, particularmente de e-commerce, se le llama transacciones. Y finalmente agregamos la métrica de tasa de conversión. Con esto hemos visto las métricas básicas de resultados. En la siguiente clase profundizaremos en el concepto de eficiencia de esos resultados. En esta clase veremos las dimensiones y métricas foco para eficiencia. Entonces complementaremos ahora las métricas de resultados con métricas de eficiencia de la inversión. Para eso vamos a ver dos métricas que nos hablan de la eficiencia de la inversión de los medios pagos o de la eficiencia de la inversión que estoy haciendo en términos generales de cómo le afecta a la venta total. Y esas métricas son, primero, el costo por venta, que a mí me encanta, y segundo, el ROAS, que es el retorno del gasto en publicidad o Return on Ad Spend.
Partamos por revisar a qué se refiere el costo por venta. Y el costo por venta lo que hace es comparar el monto de inversión en publicidad que yo estoy ejecutando contra cuánto dinero nos ingresó por la publicidad que hicimos. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es tomar el total de los costos que hemos hecho en los medios pagos, por ejemplo, y dividirlo por los ingresos que tuvimos. Con eso veremos cuál es el porcentaje de los ingresos que invertimos para poder lograr esas ventas. Por otro lado, la métrica de ROAS o retorno del gasto en publicidad es precisamente el costo por venta, pero al revés. Vamos a medir cuánto ingreso nos trajo cada peso que hemos invertido en publicidad. Miremos entonces los resultados. Y acá te mostraré que he calculado el costo por venta, pero para dos filas diferentes. El costo por venta para la parte pago, que es la división del costo por hacer la inversión, y dividirlo por el total de los ingresos que me trajo esa inversión, y también la división del total del costo dividido por el total de los ingresos, independiente que estos ingresos hayan sido pagos o orgánicos. A esta métrica de acá se le conoce como el costo por venta pago y a esta otra se le conoce como el costo por venta blended. Y una simboliza una medida ácida de eficiencia, que es la del costo por venta pago, porque ahí estamos comparando cuánto fue el ingreso que se generó por ventas directamente asociadas por la parte pago. Pero esto puede ser una mirada muy ácida de la publicidad, porque si bien la inversión en publicidad genera retornos inmediatos, también la inversión en publicidad puede generar efectos secundarios que generan igual venta orgánica, como por ejemplo usuarios que vieron la publicidad, que se enteraron de que existía la marca, que no le dieron clic, pero quedó recordada la marca en su cabeza y cuando quisieron un producto particular, fueron y googlearon esa marca y terminaron generando una compra. Entonces, por eso es que nosotros ocupamos las dos mediciones de eficiencia, la de costo por venta pago y la de costo por venta blended, para juzgar la publicidad. Por otro lado, tenemos la métrica del retorno del gasto en publicidad, la que simboliza cuánto dinero traje por cada peso que invertí en publicidad y que se calcula dividiendo los ingresos de la publicidad dividido en los costos que tuve que invertir por generar esos ingresos. Si quieres revisar estos cálculos, te dejo el link abajo para que veas la tercera pestaña de los ejercicios de esta unidad, donde vas a poder chequear las diferentes fórmulas que están aplicándose en este ejercicio. Para finalizar, recapitulemos cuáles fueron las tres métricas que se agregaron a la etapa de resultado. La primera fue la mirada ácida de la eficiencia que se ve con el costo por venta pago. La segunda, la mirada un poquito más laxa con respecto al costo por venta blended. Y finalmente, el retorno del gasto en publicidad que se denomina ROAS. En la siguiente clase haremos un resumen de la unidad. Hemos llegado al final de la unidad 3. Entonces ahora hagamos el resumen de la unidad. Y partimos esta unidad revisando que teníamos el desafío de identificar cuáles eran las dimensiones y métricas que eran las más relevantes en este mar de dimensiones y métricas disponibles. Y para eso revisamos el concepto del funnel, el que nos ayudó a poder ir categorizando las dimensiones y métricas más importantes dependiendo de la etapa del funnel en que uno se encuentre. Si quisiera revisar cuáles son las otras métricas y dimensiones disponibles en la herramienta de Google Analytics, te dejo estos dos recursos, uno que es de Analytics Help, que te va a mostrar cada una de las dimensiones y métricas que están disponibles en Google Analytics 4, y te dejo el link para que tú lo puedas ver, y el otro que es algo que está más pensado para desarrolladores, que muestra la definición técnica de cada una de las métricas y dimensiones. Entonces, en ambos recursos está la misma información, sin embargo, el lenguaje con que se explican es un poco más técnico acá a la derecha. Y estas son dos herramientas poderosas que te dejo para que así tú puedas profundizar en el mundo de las dimensiones y métricas. También, como recuento de la unidad, agregamos un par de herramientas nuevas a nuestro pool de herramientas que estamos viendo en este curso. La primera fue revisar el Meta Business Suite, que nos permitió mirar cómo se puede hacer segmentación en las publicidades que se pueden hacer a través de Meta, como por ejemplo en Facebook. También vimos el planificador de palabras claves, el cual nos permitió ver la dimensión de keyword y también la métrica de volúmenes de búsqueda. Y acá te dejo los dos enlaces de lo que acabamos de ver, que son las guías de las diferentes dimensiones y métricas que puedes tener dentro de la herramienta de Google Analytics. Con esto damos por finalizada la unidad de cuáles son las métricas y dimensiones que realmente importan.
Y gracias a que ya vimos esto, vimos cómo se mide nuestro sitio y también vimos cómo los grandes hacen estrategias de marketing digital, ahora sí podemos comenzar a ver cómo se hace la analítica de marketing digital a partir de la siguiente unidad.